Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos un día más. Qué bueno que se puedan conectar para que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y bueno, les invito a que tengan ahí cerca sus Biblias para que estemos leyendo el pasaje del día de hoy. Recuerden que estamos viendo sobre la vida de Jesús y entonces estamos leyendo los evangelios, ¿verdad? Algunas historias están en todos los evangelios o en más de un evangelio y podemos ver distintas partes de la historia en los distintos evangelios y así la complementamos. Entonces, si no tienen por ahí su Biblia, vayan por ella y también por una hoja y un lápiz para una actividad que vamos a hacer al final, ¿sale? Entonces, mientras van por su Biblia, yo les voy a poner el título de la lección de ahora. Muy bien. El día de hoy vamos a ver Cristo, Señor del día de reposo. Y ahí aparecen los pasajes en los que nos vamos a estar basando en Mateo 10, Mateo 12, Marcos 2 y 3 y Lucas 6. Estaremos yendo a estos pasajes, a algunos de estos versículos para complementar la historia de hoy. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. Recuerden que estamos viendo sobre la vida de Jesús. Y recuerden que empezamos a ver su nacimiento, cómo Dios había anunciado que iba a venir su hijo. Esa es una historia pues que todos conocemos mucho, pero espero que en estos domingos, en estas lecciones hayan podido aprender cosas diferentes. Muy bien, entonces aquí están algunas imágenes que nos pueden recordar lo que hemos visto en las lecciones pasadas. Vimos primero que Jesús nació y fue anunciado desde los profetas en el Antiguo Testamento, y ya cuando nació, pues los pastores fueron a adorarle, los magos del Oriente también, y también vimos cómo Dios se preparaba, bueno, Jesús se preparaba para su ministerio, ¿verdad? Y fue bautizado porque era necesario que así fuera, y también que estaba involucrado en pues en ir a las sinagogas, en leer la palabra y en las sinagogas, ¿verdad? Cuando empezó su ministerio. Vimos cómo hizo varios milagros, hemos estado viendo, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Y cómo ahí llama a que lo sigan a los pescadores, ¿verdad? Pedro, Jacobo, Juan los llamó y ellos dejaron todo. Vimos también cómo llamó a Leví, el cobrador de impuestos, o Mateo, y dejaban todo y le seguían. Hoy vamos a seguir viendo a qué otros apóstoles llamó y vamos a ver los nombres de los 12 apóstoles que finalmente fueron los que estuvieron con él. También vimos las clases pasadas cómo hizo varios milagros, sanaba a las personas, sacaba demonios, y la semana pasada vimos cómo unos amigos llevaban a un paralítico y Dios no solamente lo sana, Jesús no solamente lo sana físicamente, sino que le perdona sus pecados. Y los que estaban ahí, que estudiaban la Biblia, pues se maravillaban de esto y decían, pues nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Entonces Jesús estaba mostrando que era Dios mismo, hecho carne, habitando entre los hombres, pero Dios mismo. Y entonces ahora vamos a ver cómo Cristo se muestra Señor del día de reposo, ese día que los judíos guardaban celosamente, tenían que estar sin trabajar, sin hacer muchas cosas porque dedicaban ese día al Señor. Pero Cristo les va a decir que es más importante hacer el bien que andar guardando ritos o pues sí, andarse guardando de, ay, no voy a hacer esto, tampoco voy a hacer aquello. Eso no es lo más importante de ese día y es lo que Cristo les va a enseñar a esos estudiosos de la Biblia. Antes de comenzar la clase de hoy, pues vamos a orar. Así que cierren sus ojos. Gracias Dios porque nos das este tiempo con los niños para aprender más de ti. Gracias por sus familias y porque nos das un día más de vida. Permita que podamos aprender cosas nuevas y aplicarlo también en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, tengan por ahí lista su Biblia en Lucas capítulo número 6. Lucas capítulo número 6. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y aquí vamos a ver cómo los discípulos de Jesús recogen espigas en el día de reposo.
Fíjense muy bien lo que dice Lucas 6. Aconteció en un día de reposo, este día que los judíos guardaban celosamente, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas de las ramitas que ya había y comían. Las restregaban con sus manos como para quitarle alguna suciedad para poderse comer lo que sí se podía comer de esas espigas. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos para comer. Andaban por ahí arrancando esas ramitas. Y entonces algunos de los fariseos, estos estudiosos de la Biblia, pero que a veces eran muy exigentes con la ley, lo que decía la ley, les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito, lo que no se les permite hacer en los días de reposo? Están desobedeciendo la ley. Fue lo que le dijeron los fariseos. Y entonces Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les contesta a estos fariseos con un ejemplo del rey David que había pasado muchos años antes, que los judíos apreciaban mucho al rey David y entonces les pone un ejemplo del rey David para que vean que en ocasiones, pues hasta el rey David no había cumplido con ordenanzas o leyes de que no debes de hacer esto, dice que no deberían de comer de esos panes que solamente los sacerdotes, pero tuvo una necesidad de comer él y los que con él estaban y lo hizo. Entonces Jesús les estaba demostrando que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús es Señor aún del día de reposo, que no debe de ser más importante la ley o los lineamientos que los hombres se han puesto de no hacer esto, sí hacer esto, a alguna necesidad, ¿verdad? En el caso de los discípulos de Jesús estaban recogiendo espigas porque tenían que comer. Y los fariseos habían hecho leyes muy exageradas. En la ley decía que sí y que no se podía hacer el día de reposo, pero los fariseos, los que estudiaban la Biblia, lo habían exagerado y entonces no podían caminar más de no sé cuántos pasos o kilómetros, no podían moverse para acá, no podían hacer esto en su casa, nada, o sea, estaba muy exagerado. Por eso Jesús les dice, no exageren, ¿verdad? Tanto, esto es por una necesidad y no es que estemos, pues desobedeciendo lo que dice la ley. A lo mejor no estaban haciendo lo que los fariseos habían pensado que deberían de guardar, pero no estaban desobedeciendo la ley porque Jesús siempre cumplió la ley. Era por una necesidad que estaban haciendo esto y los fariseos exageraban en sus leyes de qué hacer y qué no hacer el día de reposo. Por eso Jesús les da esta lección de que no tenían que exagerar. Y entonces seguimos en otra cosa que hizo el día de reposo el Señor Jesús. Los fariseos estaban enojados con él porque Jesús hacía muchas cosas en el día de reposo que según los fariseos no tendría que hacer, no les estaba permitido. Fíjense lo que dice Mateo 12, vayan allá a sus Biblias, en Mateo 12, y vamos a ver cómo Jesús le sana la mano a un hombre en el día de reposo. Fíjense, Jesús sanó a alguien en el día de reposo. Versículo 9, Mateo 12, 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Recuerden que la sinagoga era el lugar en el que se reunía en el tiempo de Jesús. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Los fariseos le querían agarrar en algo que hiciera mal a Jesús y le estaban preguntando cosas y lo estaban observando a ver si se equivocaba y podían acusarle. Y entonces le preguntan, ¿es lícito, está permitido sanar en el día de reposo? A ver, ¿qué nos vas a contestar, Jesús? Estaban ahí observando a ver si se equivocaban. Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús nuevamente les contesta con un ejemplo. No les dice sí, no. Les da ejemplos para que los fariseos se pusieran a pensar
en las cosas exageradas que ellos decían que no, no se puede sanar, no se puede hacer esto en el día de reposo. Bueno, Jesús les dice, si se te cae una oveja a un hoyo en día de reposo, ¿la vas a dejar ahí? Pues no, ellos sabían que pues, iban a ir a recoger a la oveja. Entonces, ¿por qué sí? Vas a ir a recoger a la oveja, vas a cuidar a la oveja y a un hombre no le vas a hacer el bien. Por eso Jesús les dice, ¿es lícito o está bien? Es permitido hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Jesús lo sana. Y entonces los fariseos, ¿qué creen que hicieron? Pues empezaron a reunirse, tuvieron consejo para destruirle, porque no estaban de acuerdo en lo que Jesús hacía. Ellos tenían sus leyes muy estrictas, que no eran bíblicas. Ellos se habían puesto leyes más estrictas de no hacer esto, no hacer aquello. Y entonces estaban limitando las cosas que podían hacer en ese día y no querían ni siquiera que hicieras un favor o un bien a una persona necesitada porque ellos lo consideraban como que no cumplías la ley. Y aquí vemos cómo está Jesús. En la sinagoga, los fariseos ahí observando y viendo y platicando entre ellos a ver si Jesús se equivocaba en algo y lo podían acusar. Y cómo le restaura la mano a la persona que estaba enferma. Porque Jesús recalcaba que Él era el Señor del día de reposo. Él no iba a limitarse, ay, bueno, hoy que es día de reposo no voy a sanar a nadie, no podemos ir a agarrar espigas porque es trabajar y está mal. No, Él hacía el bien. Y entonces Jesús pues sigue ayudando a las personas y vemos, continuamos con lo que veíamos en otras clases, cómo escogió a 12 para que estuvieran cerca de él. Fíjense lo que dice Marcos 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Recuerdan que la clase pasada vimos cómo Jesús andaba en la zona de Galilea, en Capernaum, andaba en varios lugares, ¿verdad? Él se iba moviendo y entonces la gente lo empezaba a escuchar y a conocer, sabían de Jesús, sabían que hacían grandes cosas, que sanaban. Mucha gente, multitudes le seguían. Y entonces él andaba cerca del mar y les dijo, como dice Marcos 3:9, que siempre le tuvieran lista una barca, un barco, porque a causa del montón de gente que andaba con él, que le seguía, pues para que no lo apretaran, él se subía a la barca, se retiraba en el agua y desde allá les hablaba. No andaba acá en los caminos para que no lo oprimieran tanto, porque mucha gente cada vez más y más se acercaba a escuchar a Jesús. Entonces siempre le tenían lista una barca. Y aquí vemos cómo escoge a sus discípulos. Vamos a ver varios pasajes donde nos dan algunas características de estos discípulos. Apóstoles se le llama a los 12 que andaban cerca de él, a su grupo más reducido. Y discípulos, todos los demás que le seguían. Pero los apóstoles son solamente esos 12 que él escogió y que estuvieron con él y lo vieron. Entonces, fíjense lo que dice Lucas 6 respecto a estos apóstoles. Lucas 6 a partir del versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, discípulos eran muchos. Había a lo mejor 20, 30, 50, no sabemos cuántos. Él oró al Padre y entonces supo cuáles iba a escoger de todos los discípulos, solo 12 que llamó apóstoles, eran los más cercanos. ¿Y cuáles eran sus nombres? Bueno, versículo 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esos son los 12 nombres de los apóstoles. Se fijan, hay algunos, hay dos que se llaman Simón, dos que se llaman Jacobo,
y otros tenían dos nombres. Por ejemplo, Bartolomé también se llamaba Natanael. Entonces, aquí nos da algunas características. Hay dos Judas también. Entonces, pues eran 12 los más cercanos al Señor Jesús. En Marcos nos dice otras cosas. Por eso es importante leer las mismas historias en varios evangelios para poder conocer más la historia, ¿verdad? Más características. Marcos 3, a partir del versículo 13, fíjense lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí ya nos dice que aparte de que iban a estar con él, los iba a mandar a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿A quiénes fueron los que escogió? Aquí nos da la lista. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, porque su forma de ser parece que eran pues muy problemáticos, enojones, entonces por eso les puso este apellido, Boanerges, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Entonces aquí están los nombres igual de los apóstoles, de esos 12 apóstoles que estaban más cerca a Jesús y que Jesús mandaría que predicaran y les daría poder. También dice la Biblia para sanar y para echar fuera demonios. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos que Cristo enseñó que Él era Señor del día de reposo. Él mandaba en el día de reposo. Él no se tenía que limitar a, híjole, hoy no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. No, Él cumpliendo la ley hacía muchas cosas en el día de reposo. También vimos que podemos hacer el bien en el día de reposo y todos los días, ¿verdad? No nada más en ese día. Entonces, podemos hacer bien, ayudar a los demás. No tenemos que limitarnos ningún día. Y también importante que no cambiemos la ley de Dios. En la Biblia está ya lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos, los ejemplos de los que podemos aprender de todos los siervos de Dios. No debemos de agregarle cosas. No debemos de decir, bueno, también estaría bien que incluyéramos esto, que tampoco hiciéramos aquello. Hay que pegarnos a lo que dice la Biblia, no andar modificando ni agregándole cosas como hacían los fariseos que exageraban el hacer y no hacer cosas y ya se salían de lo que realmente Dios quería. Entonces, eso fue lo que aprendimos el día de hoy. Y vamos a aprender nuestro versículo. Dice Gálatas 6, parte A, 9, parte A. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Es la primera parte de este versículo. Gálatas 6, 9a. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Verdad? Ese es el versículo que nos toca aprender. Y para repasar los nombres de los apóstoles, aquí está una sopa de letras. Entonces, del lado derecho ustedes pueden ver los nombres de los apóstoles. Natanael es Bartolomé, es el mismo. Yo le puse aquí Natanael. Puse un Simón y al otro le puse Pedro para que no hubiera tantos nombres iguales y los dos Jacobos pues sí los dejé igual y los dos Judas, ¿ok? Entonces aquí están los 12 nombres y los tienen que buscar aquí en la sopa de letras. En la hoja que trajeron por ahí cerca de ustedes pueden escribir las palabras que ya vayan encontrando para que no se hagan bolas de cuáles ya encontraron, ¿verdad? Y más adelante están las respuestas, así que dense un tiempecito para buscarlas ustedes antes de ver las respuestas, ¿sale? Más adelante ustedes pueden ver en el video las respuestas, allí están. Y espero que no se les haga tan difícil y que sí las encuentren todas. Igual si tienen más hermanitos, pues ahí ayúdense o con sus papás para encontrar todas estas palabras. Pueden estar en vertical, en horizontal o en diagonal, ¿sale? Muy bien. Entonces, espero que hayan aprendido algo nuevo en este día, que podamos aplicar el hacer el bien todos los días de la semana y el no cambiarle a la Biblia nada, ni agregarle ni quitarle. Como está la Biblia es como Dios quiere que la mantengamos y la guardemos.
Vamos a orar para despedirnos, ¿les parece? Y esperamos que se puedan conectar también al culto más tarde. Entonces vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo que tú nos regalaste para aprender más de ti. Gracias Señor porque vimos que tu Hijo Jesucristo hacía el bien el día de reposo. Ayúdanos a hacer el bien todos los días, a no modificar tu palabra, obedecerla Señor y a poder ser fiel a lo que dice ella. Perdona nuestros pecados, cuida Señor a las familias de los muchachos que se conectan y que más se puedan estar conectando, o si pueden asistir al templo, que también lo puedan hacer. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues me da mucho gusto que se sigan conectando. Los esperamos el próximo domingo con más historias acerca de la vida de Jesús. Dios les bendiga. Bye.